es la casa de todos los abogados. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Señor secretario, se abre la sesión. Denos cuenta, por favor, con el orden del día. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 100 ordinaria, celebrada el lunes 23 de octubre del año en curso. Está a su consideración, señoras ministras, señores ministros, el acta. ¿Alguna observación? Si no hay, en votación económica se aprueba. Queda aprobada el acta. Continuamos, por favor. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 11/2016, promovida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, demandando la invalidez de los artículos 336 bis B, 429 bis A y 459 fracción cuarta del Código Civil para el Estado de Oaxaca, bajo la ponencia de la señora ministra Piña Hernández y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Le voy a dar la palabra a la señora ministra ponente, a la señora ministra Piña, para que nos termine de informar sobre el contenido de su proyecto. Gracias, señor ministro presidente. Como lo refirió ayer el señor ministro Pardo, el proyecto parte del análisis de los conceptos de invalidez que se hicieron valer. En ese sentido, y la ministra Luna también lo explicó. Entonces, partiendo de lo anterior, como se hace valer precisamente que aduce el accionante que el síndrome de alienación parental no está reconocido científicamente, por lo tanto no puede ser regulado en la legislación, y así como diversos argumentos. Para contestar este argumento, que está explícitamente hecho valer en la demanda, se parte, como se anunció, del estudio de literatura especializada. Es una pena que no esté el ministro Cosío, pero la última referencia es 2011. Yo creo que no se lo pusieron bien en su dictamen, pero es 2011 y tengo la referencia y la página. Y fue lo último que se encontró de la literatura especializada. Entonces, de ahí se concluye como primera premisa que no es necesario que esté reconocido científicamente para que sea posible que el legislador ordinario regule esta medida. Yo no tendría ningún inconveniente, se explica el principio de precaución-prevención, yo no tendría ningún inconveniente si la mayoría de los ministros que están de acuerdo con el proyecto en introducir la teoría del riesgo, como lo señaló el ministro Pardo, que además se desarrolla esa misma teoría del riesgo como lo precisé en el párrafo 220, pero a lo mejor no con la amplitud que desean los señores ministros, y también se desarrolla cuando se estudia la cuestión de patria potestad en el párrafo 290 y siguientes. Ahí está la teoría del riesgo de la primera sala. Entonces, partiendo de lo anterior, se declara que es precisamente inconstitucional, se le da la razón al accionante y se declara inconstitucional el párrafo que impugna del artículo 336 bis B. Y por otro lado, se reconoce la validez del 429 bis A, en cuanto únicamente, como dijo el ministro Lainez, está haciendo la definición de lo que se entiende por alienación parental, a la que nos remite el párrafo anterior y que alude al deber que tienen los progenitores en el cuidado y custodia de los hijos, de procurar el acercamiento constante de los menores con el otro ascendente, que también ejerza la patria potestad, y evitar acto de alienación parental. Dice lo que es el acto de alienación parental y después repite la definición. Es lo que el proyecto está reconociendo la validez. La definición que el legislador le dio a la alienación parental. En este mismo sentido, se estiman por infundados los conceptos de invalidez referentes a la discriminación indirecta, reproducción de estereotipos de géneros contra la mujer y contravención a la obligación de juzgar con perspectiva de género, porque el accionante parte que estos artículos están reconociendo el síndrome de alienación
parental que fue en sus inicios suscrito por Richard Gardner. Como se explica en el proyecto, el artículo, la ley, ya no hace una reproducción de la teoría de Richard Gardner, y de la lectura de la norma no se advierte la generación de estereotipo de género en función de que va dirigida a ambos progenitores. Que se dé mayor incidencia a uno u otro puede ser en función de un rol social o de la aplicación de los operadores, pero no en sí deriva en un vicio de inconstitucionalidad de la propia norma. A un lado, la accionante refiere mucho que la teoría de Gardner decía que era un 90% mujeres. También se explica en el proyecto que en su última época, derivado precisamente del cambio de roles de género entre hombre y mujer, el mismo Gardner reconoció que este síndrome podría ser, las estadísticas se desprendían que podría llegar a un 50%, es decir, tanto hombres como mujeres podrían hacerlo. Y en este sentido únicamente se está reconociendo la validez. Por otra parte, ya se estudia de manera independiente el artículo 336 bis B, último párrafo, y el diverso 429 bis A, en los que se cuestiona ya la consecuencia, como lo expliqué desde un principio, que la consecuencia de que detectado el síndrome tiene como consecuencia la pena, así lo establece la ley, bajo pena de pérdida de patria potestad. El proyecto propone declarar la nulidad de esta porción bajo pena de pérdida de patria potestad, porque se parte de establecer, siguiendo los criterios de esta Suprema Corte, que la patria potestad no puede ser vista como una sanción civil para los padres, sino en atención a la función que deben ejercer los que ejercen la patria potestad en beneficio de los menores, y que el establecer esa pena no solo puede implicar, esa sanción, no solo puede implicar una afectación, una sanción, si así se puede ver, que la Corte ya dijo que no se debe ver así, una sanción civil hacia los padres, sino también puede afectar a los propios niños al evitar la convivencia con los padres y traer mayor consecuencias psicoemocionales a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Entonces, en conclusión, se está proponiendo decretar la invalidez de de la porción normativa del artículo 336. 429 visa, la porción normativa que dice bajo pena de pérdida de patria potestad, y el 359 fracción cuarta, 459 fracción cuarta del Código Civil, en cuanto precisamente las dos cuestiones. No se debe ver una sanción, y si bien la Corte ya ha dicho que la pérdida de la patria potestad no es inconstitucional en sí misma, sí debe estar justificada y debe ser la última sanción que se aplique en una cuestión de este tipo, porque al que se afecta en principio es al niño y al niña, niña o adolescente, que es precisamente el objeto de protección de este tipo de normas, evitar violencia familiar en contra de los niños. Y también se establece en esta última parte la teoría del riesgo, de la que aludieron los ministros Saldívar y el ministro Pardo, en cuanto a que no es necesario que se llegue precisamente a una conciencia transformada para que la ley no prevea el riesgo para los propios niños, como violencia familiar. Eso sería todo, señor presidente. Si, como lo anuncié, yo no tendría ningún inconveniente, si lo aprueba, están de acuerdo los que voten por la validez de esta parte de la porción, de agregar la teoría del riesgo, que está en el párrafo 220, ahí está enunciado, pero lo desarrollaría para que quedara justificado debidamente. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señora ministra Luna, por favor.
Gracias, señor presidente. Siguiendo la metodología que de alguna manera se llevó a cabo en la sesión anterior, manifestaré mi posicionamiento en relación con todo el proyecto que presenta la señora ministra Piña, estableciendo de una vez la votación por todos los aspectos que se determinan en este proyecto. En primer lugar, sí quisiera mencionar que conforme al artículo 4 constitucional y conforme a los tratados internacionales, la idea fundamental es que nuestra legislación, al igual que muchas políticas públicas, pero fundamentalmente nuestra legislación, debe de cumplir con lo que nuestra Constitución se considera como el interés superior del niño, garantizando de manera plena los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tienen derecho a la satisfacción de muchas necesidades, entre ellas alimentación, salud, educación, sano esparcimiento, porque todo esto contribuye a un sano desarrollo integral. Esa es fundamentalmente la idea de preservar estos derechos. Esto, pues, también trasladado a los tratados internacionales, tienen algunas variantes, pero fundamentalmente esa es la idea de su preservación. Lo que nosotros sabemos es de que en muchas ocasiones, cuando una pareja está a punto de separarse o llega a la separación, pues esta separación en muchas ocasiones tiene una afectación muy especial a la familia. Y a la familia, sobre todo cuando existen menores de edad, que son los que resultan en estos casos mucho más afectados. Desde luego, hay separaciones que se llevan de manera muy civilizada, de manera pues, muy correcta, en el sentido de que las diferencias de los padres son diferencias entre ellos, que de ninguna manera inmiscuyen a los hijos, y esta sería la mejor forma de llevar a cabo una separación entre cónyuges. Sin embargo, en la realidad, pues nosotros vemos que esto no siempre sucede, y que en muchas ocasiones, cuando se va a dar este tipo de separaciones, pues normalmente hay la influencia de alguno de los progenitores respecto de los hijos, sobre todo de los menores, que están a lo mejor en una edad más influenciable, en donde, mal hablando uno del otro, pues se llega a crear en la conciencia del menor la situación de cierto rechazo hacia alguno de ellos. No me quiero referir de manera específica al padre o a la madre, porque finalmente puede darse en ambos casos de manera exactamente igual. Entonces, la idea fundamental es de que en este tipo de circunstancias los niños pueden llegar a verse inducidos a ciertas conductas precisamente porque uno de los cónyuges o alguno de los familiares pudiera llegar a externar situaciones que van de alguna manera distorsionando ciertas verdades, o en ocasiones sí las hay, pero acrecentándolas con el fin de que haya un rechazo, un miedo, un odio, una animadversión que se manifiesta de diferentes maneras, a veces con no querer hablar con ellos, en ocasiones con repudiarlos, en otras ocasiones hasta de dirigirse hacia ellos con palabras soeces, precisamente por el mismo rechazo que les han ido induciendo a los menores. Ante estas circunstancias, ¿qué es lo que se produce? Y este es realmente el bien jurídico que se tutela a través de esta figura de la alienación parental. Lo que se tutela en esta figura es precisamente que el desarrollo del niño pueda llevarse a cabo de manera sana, y de manera sana sin que el niño crezca con rencores, con resentimientos, que más adelante se traducen en complejos, en miedos, en una serie de situaciones que involucran una personalidad que de alguna manera recibió un daño desde la niñez como producto de este tipo de animadversiones. Entonces, la idea fundamental es que los niños crezcan pues ayunos de rencores, de resentimientos, sanos, libres, y sobre todo que no se sientan rechazados ni se sientan abandonados, que es precisamente el producto de todas estas animadversiones en este tipo de separaciones que es lo que produce. Entonces, ante esta situación, a mí me parece que sí es digno de reconocimiento que algunas legislaciones
autoridades estatales ya vayan regulando esta situación, que si bien es cierto, se ha dicho, tal como lo manifiesta la señora ministra en su proyecto, que la comunidad científica no lo ha aceptado como un síndrome, y no se acepta como un síndrome porque síndrome es precisamente eso, un conjunto de características que determinan ciertos rasgos de determinadas enfermedades. Bueno, pues la comunidad científica no la acepta como tal. Sin embargo, es una conducta que no podemos soslayar y que ocasiona un mal psicológico a quien en un momento dado, en mayor o en menor proporción, puede recibirlo durante su niñez. Entonces, sobre esa base, pues sí, para mí es muy importante que ya las legislaciones vayan tomando conciencia de que este tipo de conductas existe y que es necesario regularlas. Hicimos un análisis de lo que hay dentro de la regulación estatal en esta materia de alienación parental, y vemos que existen muy distintas regulaciones. Primero, no en todos los estados de la República está regulado, y en los estados que sí se encuentran regulados existen las más disímbolas regulaciones. Y notamos que hay 3 situaciones en las que pueden llegar a tener repercusión. Una de ellas es precisamente en lo que sería estimarlo como parte de violencia familiar. Otra sería la determinación de una suspensión o una declaración de pérdida de la patria potestad, y otra está muy relacionada con la guarda y custodia de los menores. Pero desde luego, para llegar a todas estas conductas que puede examinar un juzgador, siempre pasa por una serie de situaciones de carácter preventivo, donde el juzgador familiar tiene normalmente una gama muy importante de posibilidades para poder evitar que estas conductas se consumen de manera que puedan afectar al menor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestra legislación? En la legislación que ahora nos ocupa, que es la de Oaxaca. En esta legislación hay 3 artículos que se involucran en el análisis del proyecto de la ministra Piña, y en el 336B y el 429 bis B, los dos son bis, uno es B y uno es A, se establecen definiciones de lo que es la alienación parental. Y aquí es donde varios de los ministros que han intervenido en la sesión anterior han estado en la idea de que existen diferencias importantes en estas definiciones. Entonces nos dimos a la tarea de analizar una y otra. ¿Qué es lo que sucede con el artículo 336B? Bis B. El artículo 336 bis B nos dice comete violencia familiar. Entonces aquí tenemos una primera situación. El 336 bis está definiendo la conducta para efectos de establecer que puede dar lugar a violencia familiar. Y el artículo 449 establece esta conducta para efectos de determinar la suspensión o la pérdida de la patria potestad. Aquí encontramos 2 vertientes diferentes que igualmente pueden dar lugar a su análisis en cualquier procedimiento de separación de parejas. Y luego, ¿cuáles son los sujetos de uno y de otro? En el 336, el sujeto activo es cualquier parte de la familia. Dice, violencia familiar en la forma de alienación parental, el integrante de la familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Cualquier parte de la familia, en mi opinión, incluyendo también al padre y a la madre. Y en el otro, en el 429, lo que se está estableciendo es como sujetos exclusivamente a los cónyuges, es decir, papá y mamá, exclusivamente. Entonces aquí encontramos una diferencia importante en los sujetos, que quizás esto no representaría mayor problema si el resto de la definición fuera conteste. El problema es que el resto de la definición no es conteste. ¿Qué es lo que sigue en el 336? En el 336 lo que se dice es que siempre y cuando cualquiera de los integrantes de la familia comete violencia familiar en forma de alienación parental cuando transforma la conciencia de un menor.
Y aquí es donde nos encontramos con un problema muy diferente al que se encuentra en el artículo 429. El 429 lo que nos dice es cuando los progenitores llevan a cabo manipulación o inducción. Entonces aquí hay dos situaciones totalmente distintas. En la parte que se refiere al 333 encontramos que exige una conducta de resultado. Es decir, ya se manipuló de tal manera al niño que ya cambió la manera de concebir su relación con el padre o con la madre. Es decir, el niño ya no quiere a su papá o a su mamá, ya no lo soporta o le tiene un miedo pavoroso, ya la conducta que se exige está terminada. En cambio, en el 429 de lo que se está hablando es de un mero riesgo que puede darse con la inducción o con la manipulación que se dé por cualquiera de los cónyuges, precisamente para lograr que haya la animadversión respecto de otro. Entonces aquí hablamos de una conducta totalmente distinta, de una conducta no acabada. Los verbos que se utilizan son muy diferentes. En el 336 se utiliza el verbo impedir, obstaculizar y destruir los vínculos de los progenitores. Son verbos muy amplios, pero además de que son verbos muy amplios, nos está diciendo que destruyan los vínculos con sus progenitores. La pregunta es, ¿todos? ¿Uno? ¿Cuáles? O sea, volvemos a una situación ambigua de definición que en un momento dado pudiera traer lugar a ciertas consecuencias de interpretación que pueden ser muy disímbolas y que eventualmente pudieran ocasionar un problema de seguridad jurídica. En cambio, en el 429, los verbos que se utilizan, que son manipular o inducir, de alguna manera utilizan otra herramienta, que son expresiones a lo mejor más concretas, como es la desaprobación o la crítica, porque nos dice, deberá evitar cualquier acto de alienación encaminado a producir en el menor rechazo, rencor, odio. Es decir, se manipula o se induce al rechazo, al rencor o al odio. Entonces estamos hablando también de situaciones aquí más concretas, más determinadas y de alguna manera no acabadas, sino en situación de riesgo, como bien lo maneja el proyecto. Y luego, la finalidad. La finalidad que se establece en el 336 es destruir los vínculos. Y bueno, aquí decíamos, esto es totalmente generalizado porque no sabemos exactamente si a todos, si a alguno, si basta uno o algunos. Y el otro es el fin de producir rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio, es decir, cuestiones mucho más concretas, mucho más fáciles de aducir y mucho más, quizá no fáciles, pero sí que tienen posibilidad probatoria más conducente. Y por último, el sujeto pasivo, que en este caso no hay ninguna diferencia, que siempre será uno de los progenitores. En este caso no hay diferencia en ninguno de los dos artículos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el artículo 336 bis y en el artículo 449 vemos definiciones de carácter distinto. Definiciones de carácter distinto de una misma conducta, que si bien una está referida para determinar violencia familiar y la otra para suspensión o declaración de pérdida de patria potestad, de todas maneras la conducta es la misma. Sin embargo, en una se establece que esa conducta tiene que estar acabada y en la otra se establece la posibilidad de que sea inducción o manipulación, es decir, algo que todavía puede, por decir algo, tener remedio, es un riesgo. Entonces, esto establece diferencias y sí establece, en mi opinión, inseguridad jurídica en la forma en que se trata. Por esa razón, yo estaré, como lo establece el proyecto, con la determinación de inconstitucionalidad del 336 bis, por las razones que he mencionado. Algunas que establece el proyecto las comparto, pero si no, fundamentalmente yo haría un voto concurrente en este sentido. Por lo que hace al artículo 429 bis A y el 459 fracción cuarta, el proyecto
como bien lo señaló ahorita la señora ministra ponente, considera que debe de declararse la constitucionalidad de la primera parte de este artículo, que es la que se relaciona con la definición de alienación parental, que dice: quien tenga el cuidado y custodia de los hijos debe procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendente que también ejerza la patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendientes deberá evitar cualquier acto de alienación parental encaminado a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor. Hasta aquí el proyecto de la señora ministra ponente está declarando la constitucionalidad de este artículo. Yo coincido plenamente con eso, yo creo que es un gran avance, que ya se está estableciendo en la legislación una situación de esta naturaleza, que en la práctica, pues cotidianamente nosotros vemos que sí es necesario regularla, necesario para evitar males mayores a los menores. La parte donde el proyecto determina que esto debiera declararse inconstitucional es bajo pena de suspenderse o declararse la pérdida de su ejercicio. Yo en esta parte me apartaría respetuosamente del proyecto, pero me aparto estableciendo que debemos establecer una interpretación sistemática. Una interpretación sistemática, ¿por qué razón? Porque el hecho de que se diga que el no cuidar, caer en una conducta de alienación parental puede o no llegar a suspender o a declarar la pérdida de la patria potestad, yo creo que es una determinación de la libre configuración normativa del juzgador, pero en situación extrema, que no tendríamos que entenderla como que es algo que en el momento en que se presente la inducción o la manipulación ya trae como consecuencia la suspensión o la pérdida de la patria potestad. Yo creo que no es en automático. ¿Por qué razón? Porque el propio Código Civil del Estado de Oaxaca establece en el artículo 287 varias posibilidades para el juzgador, de acuerdo a sus atribuciones, para poder establecer medidas remediales para que esto no se llegue a configurar, porque recuerden que estamos en el artículo no ya el que determina una situación acabada, una conducta consumada, donde se haya cambiado la conciencia del niño en relación con uno de sus progenitores, no, estamos en un artículo en el que de alguna manera se está estableciendo la posibilidad, el riesgo de que llegue a esta situación. Entonces, si estamos en esa posibilidad o riesgo, pues el juzgador tiene posibilidades de establecer ciertas medidas que eviten que este riesgo se dé. Y dice el artículo 287, la sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, para lo cual el juzgador gozará de las más amplias facultades para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad y en especial a la custodia y cuidado de las personas menores de 18 años, así como las obligaciones de crianza y el derecho de los hijos menores de a convivir con ambos progenitores, debiendo obtener los elementos de juicio para ello, oír y considerar la opinión de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a su edad y desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí el juzgador pues tiene las más amplias posibilidades para incluso antes de llegar a la sentencia tomar las medidas necesarias para evitar que esta manipulación o inducción llegue a consumarse de una manera tal en la que el remedio pues pueda resultar todavía más complicado. Por esa razón, a mí me parece que no se debiera quitar esta parte del artículo en donde se dice que bajo pena de suspenderse o declararse la pérdida del ejercicio, pero en el entendido de que esta situación de suspensión o pérdida de la patria potestad solamente puede darse en situaciones extremas, no es en automático por el darse la conducta de inducción o de manipulación, tuviera que necesariamente recaer en una suspensión o pérdida de la patria potestad. Yo creo que para que se dé la pérdida de la patria potestad tiene que existir como causal determinada en la ley correspondiente. Aquí la están determinando, pero no quiere decir que funcione en automático, sino que en un momento dado tienen que tomarse en consideración muchas otras medidas que pueden ser como terapias, una serie de medidas en las que puede evitar
imaginarse que se consume. ¿Por qué? Porque aquí, como bien se dice en el proyecto, no exige una conducta acabada, una conducta terminada, sino que es una conducta en la que puede tomarse el riesgo de llegar a causar mayor daño. Como se trata de la inducción y de la manipulación, estamos en posibilidades de evitarla. Si estamos en posibilidades de evitarla, no necesariamente implica que en automático tiene que el juzgador determinar la suspensión o la pérdida de la patria potestad, sino que puede hacer uso de una gama importantísima de posibilidades que el propio código establece para poder evitarlas, y solamente en situaciones extremas perfectamente razonadas pudiera llegar a suspender o a determinar la pérdida de la patria potestad cuando ponga en riesgo realmente la estabilidad del menor e incluso su vida, porque en ocasiones puede hasta suceder. Cuando estamos en una situación de esa naturaleza, bueno, pues el juez estará en posibilidades de determinar la pérdida de la patria potestad, pero por eso para mí sería una interpretación sistemática en la que no aplica de inmediato ni aplica en automático, sino que antes de llegar a pensar en suspender o en determinar la pérdida de la patria potestad, estaría en posibilidades de muchas cuestiones de carácter remedial que pudieran evitar el llegar a esa situación. Hay muchos códigos civiles de la República donde se regula también esta situación. En algunos se establece como pérdida de patria potestad, en otros simple y sencillamente se determina como causa de violencia familiar, en otros se determina como causa determinante para la guarda y custodia de los menores, y en muchos de ellos, en la mayoría diría yo, las razones que o más bien las facultades que le otorgan al juzgador normalmente son de establecer situaciones remediales como son las terapias. Si en un momento dado alguno de los progenitores o el progenitor que está acusado de esta conducta no cumple, por ejemplo, con ir a las terapias, bueno, pues se entiende que puedan establecer la suspensión o la pérdida de la patria potestad, porque les digo, quizás ya estamos en situaciones extremas de riesgo donde puede ponerse en un verdadero riesgo hasta la vida del menor o en todo caso del otro cónyuge. Entonces, por esas situaciones, a mí me pareciera que no debiera declararse la invalidez de esta última parte. Yo sé que la mayoría ya se ha externado por que sí pudiera darse. Yo me quedaría con un voto concurrente en el sentido que he señalado, estableciendo que para mí sí debiera considerarse la validez de este artículo en su totalidad, entendido desde esta manera, no como algo que de forma automática tendría que establecerse, sino previa a todas aquellas valoraciones que el juzgador pueda dar de la situación del caso concreto y perfectamente razonados en el momento en que vaya a aplicarlos. Esta sería mi postura, señor presidente, en relación con el proyecto. Es la única parte en la que me separo del proyecto presentado por la señora ministra ponente, y por lo demás estaré de acuerdo estableciendo la posibilidad de realizar un voto concurrente. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. El día de ayer yo me pronuncié por la invalidez de los 3 artículos que están a discusión. Me parece que forman un sistema. Establecen una conducta consistente en alienación parental cuyos actos que la generan no se encuentran listados en el segundo párrafo del artículo 429 bis, consistentes en la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo. Los sujetos que la pueden generar, cualquier miembro del grupo familiar y quien detenta la custodia o la patria potestad. Un resultado en el receptor de la conducta consistente en transformar la conciencia del menor, lo cual, según la legislación, se puede percibir a través de los sentimientos que se generan en el menor, consistentes en desprecio, odio, rencor, miedo hacia el progenitor. Un potencial daño o riesgo consistente en poner en riesgo la salud, el estado emocional o la vida del menor, y diversas consecuencias jurídicas como son la suspensión o pérdida de la guarda y custodia y la pérdida de la patria potestad. A mí me parece que estos preceptos no se pueden desvincular porque los 3 se refieren a lo mismo.
El primero establece, el 336, la cuestión de que se tiene que transformar la conciencia. Con independencia que creo que esto no se puede definir, suponiendo sin conceder que se pudiera, se establece un extremo último, por lo cual el proyecto lo declara inválido. Yo votaré por su invalidez por otras razones. Después se quitan las consecuencias relativas a la pérdida de la patria potestad o la suspensión, que yo estoy completamente de acuerdo en eso, pero se deja la definición del 429 bis y se nos dice que esta definición no tiene ningún problema, que al contrario, que es muy plausible que los legisladores regulen este fenómeno, que incluso casi tendríamos que felicitarlos por hacerlo. Y a mí me parece que el hecho de regular una figura simplemente por regularla, pues no implica en sí misma ningún avance ni ningún retroceso. Hay que ver cómo se regula la figura. Si la figura se regula mal, y peor, si la figura se regula de modo inconstitucional, pues gracias por participar, pero yo no veo eso, dónde está el avance. Y aquí me parece que dejar este precepto aislado generaría problemas extraordinariamente graves. Dice la definición que para mí tendría que ser parte de la definición del 336, pero bueno, el proyecto dice que esta se va a dejar. Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor. Aquí cabe absolutamente todo. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier gesto, cualquier crítica sería alienación parental. Y perdónenme, pero eso no es alienación parental. La alienación parental como fenómeno se da cuando derivado de esta actitud de uno de los progenitores o de las familias, porque muchas veces son las familias de uno de los padres y no necesariamente de manera directa el padre o la madre, genera en el menor un trastorno o una afectación psicológica en sus sentimientos y en su apreciación hacia el otro progenitor. Pero esto es cuando se realiza de manera sistemática, que va poco a poco alterando o afectando, que obviamente puede llegar a casos que incluso esta manipulación llegue al extremo que el niño se sienta con una autoestima tan baja que hay casos incluso que se puede provocar el suicidio y situaciones extremas. Pero a mí me parece que esta alienación parental como fenómeno, y ahí está toda la información científica que la ministra ponente puso en el proyecto, no se da simplemente porque el padre manipule o hable mal o critique al cónyuge. Se da cuando esa conducta, que normalmente es sistemática porque por su propia naturaleza no puede ser un hecho aislado, genera una modificación, una afectación en la psicología y en los sentimientos y en las emociones del niño o de la niña. Esta definición no consagra eso. Y una cosa es que establezcamos que, como lo hemos hecho en la primera sala, la teoría del riesgo, y otra cosa es que establezcamos una definición que ni siquiera apela a la teoría del riesgo, que todo, absolutamente todo, puede ser alienación parental. Y si ustedes revisan la bibliografía y los estudios científicos que vienen en el proyecto, pueden darse cuenta que esta definición no se adecua con el fenómeno de alienación parental. ¿Por qué? Porque es extraordinariamente amplia, cabe todo, y esto es muy grave, porque por un lado, en la primera definición que se declaró su invalidez del 336, se dice: esto se llega a un extremo tan grave que no podemos simplemente considerar la alienación parental en ese extremo tan grave, porque puede haber muchos otros supuestos. Pero en la definición del 429 lo que se dice, pues prácticamente cualquier crítica, cualquier manipulación, cualquier inducción es alienación parental, porque lo que se dice es que tienda a producir, pues sí, el padre o la madre pueden pensar que una crítica que hacen hoy al otro progenitor
tiene esa tendencia, pero no causa el menor daño ni riesgo al menor, porque también hay que ver la edad, hay que ver las circunstancias. Entonces, con todo respeto, a mí esta definición no me parece ningún avance, me parece no entender de qué va la cosa. Y no entender porque estamos desvinculando todo el sistema. Y el sistema nos podía parecer plausible o no, pero tenía una lógica. Lo que me parece que no tiene una lógica es sacar aisladamente una definición que, reitero, puede referirse a cualquier cosa. Y yo voy más allá. ¿Qué pasa si no hay definición de alienación parental? En todos los estados o entidades federativas donde no hay este fenómeno, ¿no puede ser valorado por psicólogos y por el juez? Pues claro que puede ser valorado, y se valora y se importa por lo menos en dos vertientes. Primero, para valorar y analizar la opinión de los menores. Los psicólogos y los expertos, los peritos, cuando entrevistan o cuando tienen alguna terapia de juego, de dibujo, de cualquier otra cosa, dependiendo de la edad de los niños, para saber cuál es su verdadera opinión, pueden desentrañar si hay este fenómeno de alienación parental. Y segundo, para en aquellos casos donde hay riesgos psicológicos o físicos a la integridad física del menor, puedan tomar las medidas necesarias, que pueden, por supuesto, en casos extremos, modificar la guardia y custodia, suspender el ejercicio de la patria potestad, y si está en alguna de las hipótesis, no por la alienación parental, sino por la afectación psicológica, física y riesgo al menor, hasta pérdida de la patria potestad. Es decir, el establecer el fenómeno de la alienación parental como legislación no hace mayor diferencia si los jueces hacen el trabajo que pueden hacer de conformidad con los códigos familiares y con las facultades y obligaciones que les dan para velar por el interés superior del menor. Ahora, que si está bien regulado, ayuda que esté bien regulado, pues eso yo también podría estar de acuerdo, pero que ayude el que esté mal regulado, como era la versión original de los 3 artículos que yo votaré por su invalidez, pero que me parece igualmente grave el que se deje solamente una definición que aparentemente es inocua. No es inocua, se pueden causar graves daños a los niños, porque con esto, reitero, todo cabe en esta definición, porque no dice sistemática, no dice que ponga en riesgo, no dice nada, dice mediante la desaprobación o crítica. Pues mi desaprobación o crítica puede ser absolutamente todo. Repito, no dice que sea sistemática, no dice que tiene que poner en riesgo al menor. Eso no lo dice la definición. Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor. Y gramaticalmente ni manipulación ni inducción requieren una conducta sistemática. Se puede manipular o inducir, puede ser una sola conducta, una crítica, una desaprobación, un enojo hacia el padre o hacia la madre de un niño o de una niña, va a llevar como consigo ya la alienación parental. A mí me parece que esto no es alienación parental. La definición es inconstitucional para mí, primero porque forma parte de un sistema, segundo porque es absolutamente amplia, diría el ministro Gutiérrez, que usa muchos términos, sobreinclusiva. Me parece que aquí entra todo lo que queramos. No habla del riesgo para los menores, y me parece que no se compadece con el concepto en el cual la ciencia es pacífica de lo que debe entenderse por alienación parental. Entonces me parece un contrasentido tener un apoyo, una plataforma científica en el proyecto que nos llega a una noción de alienación parental y luego aprobar una definición que no se adecua a esa información científica que tenemos. Por ello, yo votaré por la invalidez, pero sí quería expresar mi preocupación de que se apruebe, se convalide una definición en estos términos que, reitero, desde mi personal punto de vista, no solo es inconstitucional, sino extraordinariamente peligrosa. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez, por favor.
Gracias, ministro presidente. Bueno, he escuchado con mucha atención la discusión, tanto de la sesión de ayer como la de hoy. No pretendo revivir la discusión de ayer ni reiterar los argumentos que ya se han dado en este pleno, simplemente fijar mi posición. Yo soy de los partidarios de que no se pueden ver estas normas de manera aislada. Me parece que es un sistema, me parece, como bien dijo ayer el ministro Saldívar y el ministro Fernando Franco, se tienen que ver en su conjunto esta normatividad. En ese sentido, para mí basta el segundo concepto de invalidez propuesto por el accionante, en el sentido de que existe una violación al principio de legalidad y seguridad jurídica, para declarar la invalidez de la totalidad de los artículos impugnados, y en ese sentido será mi voto. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. En tanto ya hay pronunciamiento respecto del contenido general del proyecto, y en la medida en que mi participación anterior solo se circunscribió a lo que se consideraba la primera parte de él, me veo entonces obligado a definir exactamente mi posición respecto del proyecto y sus propuestas. Antes que nada, debo reconocer que gracias a la muy intensa y profunda forma de debatir estos temas en este tribunal pleno, hoy, por lo menos a mi manera de entender, me deja claro exactamente lo que reporta esta legislación, y a reiterar, como lo hice en mis intervenciones iniciales, el reconocimiento a una acción afirmativa que se traduce en una disposición normativa que tiene como eje motivador, sin ninguna duda, y todas las intervenciones que aquí se han expuesto lo reconocen, los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes. En concreto, lo que se denomina el interés superior del menor. De manera que bajo esta perspectiva y en el ánimo de posicionarme, para no hacerlo en el momento de votar por las dificultades que esto genera, y siempre motivado por el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, muy en lo particular su artículo 19, debo entonces reconocer ahora que el documento traducido en disposiciones normativas que aquí evaluamos aqueja efectivamente aspectos de invalidez que lo hacen impropio. Y bajo esa perspectiva creo que corresponde a los órganos constitucionalmente facultados y competentes para ello hacer esta corrección, más el ánimo que me imbuye para tal circunstancia lo es el de siempre, el principio de conservación de la ley. Por esta nutrida discusión advierto de manera indudable que en ocasiones el legislador, a quienes algunos le llamarían audaz, otros temerarios, o incluso habría quien dijera imprudente, en el momento de hacer definiciones y el riesgo que ello conlleva, se apropia de conceptos que, como bien aquí se ha dicho, no son aún aceptados por la doctrina o la ciencia pacíficamente. De suerte que si estos aspectos de definición aún son inciertos y generan multiplicidad de opiniones, incluso hasta radicales para quien los niega, desde luego que el ingrediente principal de toda norma, que es la certidumbre, falla. De ahí que entonces, a propósito de esta reflexión, la definición siempre es riesgosa, más cuando ocupa para tales efectos y las consecuencias legales que con ello se provoca un concepto aún determinado, cuestionado, negado y hasta criticado. En la medida en que, si considero que esto es una acción afirmativa digna de un gran reconocimiento y que la ley le da a la sociedad la certeza de que las cosas se hacen para su bien, y lo digo en un aspecto enteramente personal, no concibiéndome como aquel que ante cualquier obstáculo de la norma lo primero que pensara es declarar su invalidez total, sino mantener su función reguladora
dándole herramientas al juzgador para que en cada caso concreto aplique lo que más conviene a la sociedad y en lo particular a quienes intervienen en un juicio, esto es, estas herramientas que le permitan adecuar el fin que persigue la normativa y resolver un caso en lo específico, me pronunciaría sobre la invalidez del artículo 336 bis B, solo en la parte que ha sido aquí severamente cuestionada, en la utilización de un concepto científico aún no probado ni admitido universalmente, en la parte que dice en la forma de alienación parental. Y es que aquí ya ha sido desarrollado, hoy mismo repetido por la señora ministra Luna, sobre la definición de violencia familiar, que sin el componente en la forma de alienación parental pudiera ser de gran utilidad si quedara diciendo comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. Ya corresponderá al juez, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, saber si ahí se transformó la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos, y a partir de ello cualquiera de la integrante de la familia con influencia para provocar este resultado cometería violencia familiar. Esto a mí me parece un avance que, si está siendo dificultado por la expresión en la forma de alienación parental, no habría más que quitar ese obstáculo y conservar la definición. En tanto todos se han pronunciado respecto del resto de los artículos, también haría la reflexión del artículo 429 bis A, a la cual, para efecto de su conservación por lo positivo que contiene, en tanto esta es una declaración normativa de orden preceptivo, simplemente le quitaría la nueva expresión de alienación parental, para que quedara diciendo: quien tenga el cuidado y custodia de los hijos debe procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente que también ejerza la patria potestad. En consecuencia, cada uno de los ascendientes deberá evitar cualquier acto encaminado a producir, ahí ya le quité, de alienación parental, encaminado a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor, bajo pena de suspenderse o declararse la pérdida de su ejercicio. Yo entonces estaría por quitar solo otra vez la expresión de alienación parental, dejando el contenido del artículo 429 bis A, que no es más que una declaración normativa de orden preceptivo que, sucediendo en el caso y evaluada en función de sus resultados, como lo apuntó la ministra Luna, pudiera llevar incluso a suspender o declarar la pérdida de su ejercicio. Estaría por eliminar de modo total, por la indefinición que genera la expresión, se entiende por alienación parental, la manipulación o inducción, es decir, ahí yo estaría porque se eliminara esta expresión. Y por lo que hace al artículo 459, la patria potestad se pierde, fracción 4, quitar toda la fracción en la medida en que solo conduce en torno a la alienación parental, dar una definición propia para perder la patria potestad. Al fin y al cabo, esto ya se habría logrado con el enunciado del 429 bis A, que al quitar alienación parental, sí anuncia que quien cometa estos actos, es decir, aquellos encaminados a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio, puede suspenderse o declararse su pérdida. De manera que este es mi posicionamiento. Insisto, lo digo exclusivamente por mi propio interés y respecto de mi propia función, como yo me veo a mí, es que no quiero concebirme como aquel que, de acuerdo con un pequeño obstáculo que ahí se encuentra, rompo toda una acción afirmativa que innegablemente reafirma la voluntad de la Convención sobre los Derechos del Niño y que no en función de ella debe desaparecer. Esta acción afirmativa, si así me lo quieren aceptar, de algo habrá de servir algún día. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, por favor. Sí, nada más para terminar. Realmente es un tema muy debatido y ha estado muy interesante la discusión. Yo veo la definición del 429 bis en otro sentido. Como lo explicó la ministra Margarita, el artículo 4 constitucional 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño
y el numeral 13, fracción séptima y octava de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los menores de edad tienen derecho a ser protegidos en su integridad personal y en su dignidad humana contra toda forma de perjuicio o abuso físico mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación y el tener acceso a una vida libre de violencia para su sano desarrollo integral. Precisamente lo que este artículo está estableciendo como tal es que los que ejercen la patria potestad tienen un deber de cuidado, y ese cuidado implica el procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente que también ejerza la patria potestad. Lo que este artículo está delineando es que es una definición, a lo mejor no es científicamente la que todas podamos compartir o no, pero lo que está haciendo esta definición es precisamente proteger al niño contra toda forma de violencia. Esta sería precisamente la teoría del riesgo de la primera sala. Lo que dice es que deben procurar evitar cualquier acto de alienación encaminado a producir en el menor rechazo, rencor o miedo o desprecio. Es decir, habla de una manipulación, no cualquier manipulación ni cualquier inducción, sino una manipulación o inducción tendente a producir en el menor rechazo, rencor. Y esto es precisamente lo que la teoría del riesgo trata de evitar. Cualquier tipo de manipulación o inducción tendente a producir en el niño ese tipo de sentimientos, porque está comprobado científicamente que ese tipo de sentimientos, no contribuyen al sano desarrollo del niño. Ahora, que si es motivo de prueba, que si cualquier comentario del padre o de la madre se puede entender por manipulación o inducción, yo estoy de acuerdo. Por eso ayer decía que se puede hablar de información. Yo te puedo decir, te informo que tu papá no ha pagado la pensión. Pues no ha pagado la pensión, es un hecho, es una información. La manipulación implica otra cuestión y la inducción también implica otra cuestión. Y la finalidad que protege es tendente a producir en el menor rechazo. Ahora, esta definición, ¿a quién le corresponde aplicarla? A los peritos, ¿sí? A la gente especializada para determinar si se da o no el fenómeno. Pero que el hecho de que sea difícil, por eso se necesitan peritos especializados en esta materia, pero el hecho de que sea difícil no hace inconstitucional la norma. La norma lo que está prohibiendo es, impone una carga a los progenitores. ¿Cuál es la carga a los progenitores? El deber de evitar estos actos de manipulación tendente. Por eso va a ser inconstitucional. A mi juicio no. Y por eso el proyecto propone que la consecuencia, que es bajo pena de pérdida de patria potestad, es lo que para mí es inconstitucional. Pero que el legislador imponga a los padres ese deber, yo no lo veo inconstitucional. Y más, porque esta norma, que es una definición, tendrá que ser juzgada precisamente por un perito, no cualquiera. Tendrá que ser un perito y en un juicio donde se vea precisamente estas situaciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Alguna otra participación, señores? Señor ministro Franco. Señor, muy brevemente, después de haber escuchado los argumentos, mantendré mi posición. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? Si no hay más observaciones y aparentemente suficientemente discutido, no aparentemente, claramente suficientemente discutido, vamos a tomar la votación, que podríamos, si usted no tiene inconveniente, dividir quizá en tres, sobre la invalidez primero del artículo 333 bis, letra B, párrafo último, y sobre eso nos pronunciaríamos específicamente. Perdón, ¿cómo? Sobre el primer artículo de 336 bis B, párrafo último, y tomaríamos la votación al respecto.
Señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Por la invalidez. Señor ministro Luna Ramos. Yo en este artículo estoy con el proyecto por la invalidez, me aparto de algunas consideraciones, haré voto concurrente. Sí, nada más. Señor ministro Franco González Salas. Por la invalidez por consideraciones diferentes. Señor ministro Saldívar Ledo de la Que sé Rea. que estamos votando porciones separadas, yo voy a repetir la votación en los términos que voy a dar ahora. Por la invalidez total de las porciones normativas reclamadas de los 3 preceptos y anuncio voto particular y concurrente. Gracias. Tome nota la Secretaría del voto del señor ministro. Sí, señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto y por la invalidez del precepto. Señor ministro Piña Hernández. Por la invalidez. Señor ministro Medina Mora. Por la invalidez, por consideraciones diferentes. Señor ministro Lainez Potisek. Por la invalidez. Señor ministro Pérez Dayán. Parcialmente con el proyecto, solo para efecto de que se invalide la expresión en la forma de alienación parental. Señor ministro Presidente Guillermo Morales. Por la invalidez. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en declarar la invalidez del artículo 336 bis B, párrafo último, con anuncio de voto concurrente de la señora ministra Luna Ramos, el señor ministro Franco González por consideraciones diferentes, el señor ministro Saldívar Ledo de la Rea anuncia voto particular y voto concurrente y consideraciones diferentes, el señor ministro Medina Mora por consideraciones diferentes y el señor ministro Pérez Dayán vota únicamente por la invalidez de la porción normativa precisada. Gracias, señor secretario. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Simplemente para pedirle a la Secretaría que más que por consideraciones diferentes, ponga en contra de las consideraciones. Muy Sí, bien. omití decir eso. Gracias. Así se asentará en acta, señor secretario. Sí, señor. En segunda instancia, les pediré la votación sobre la validez del artículo 429 bis A en cuanto a la descripción de la conducta. Me refiero al que señala que se entiende por alienación parental la manipulación o inducción de que un progenitor realiza a su hijo mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor. Respecto de este párrafo, tomaremos la votación, por favor. Señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez. Por la invalidez. Señor ministro Luna Ramos. Por la validez, como lo propone el proyecto, también anunciando voto concurrente. Señor ministro Franco González Salas. Por la invalidez total de este párrafo segundo, que entiendo es el que se ha puesto Sí. a votación en este momento. Así es, en efecto. Señor Saldívar Ledo de la Rea. Por la invalidez total de las porciones normativas impugnadas en los términos de mi voto anterior. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto y por la validez. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto y por la validez. Señor ministro Medina Mora. Perdone usted, señor presidente, yo tengo una confusión. ¿Estamos votando el artículo 429 bis A en su integralidad o solamente el párrafo segundo? La definición. Sí, que acabo de leer, señor ministro. Como Si no quiere, se lo vuelvo a leer no, con mucho no, gusto. Solamente quiero que me identifique el número del artículo. El 4, sí, por supuesto, 429 bis A, en su último párrafo, que dice, se entiende por alienación parental, o al menos así empieza el párrafo, señor ministro. Gracias, presidente. Por la validez. Por consideraciones diferentes a las que Por eso me se plantean en el proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. Por la validez. Señor ministro Pérez Dayán. Por la invalidez. Señor ministro Presidente Guillermo Por la Morales. validez. Por la validez. Validez. Señor
Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en reconocer la validez del artículo 429 bis A, párrafo segundo, con anuncio de voto por consideraciones diferentes del señor ministro Medina Mora, y voto en contra de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Saldívar Ledo de la Rea, quien anuncia voto particular y concurrente, y del señor ministro Pérez Dayán. Bien. Y por último, podríamos hacer una tercera votación respecto del 459, fracción cuarta, que es el que señala que la patria potestad se pierde en la fracción cuarta cuando el que la ejerce produce actos de alienación parental, existiendo la posibilidad de poner en riesgo la salud, el estado emocional o incluso la vida del menor, relacionado con el párrafo o la porción normativa del artículo 429 bis, que señala, bajo pena de suspenderse o declararse la pérdida de su ejercicio. Tomemos la votación entonces. Sí, sí. ¿Y quién? ¿Está bien? Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Por la invalidez total. Señor ministro Ana Ramos. Yo estoy por la validez de todo este párrafo completo, es la parte en la que me aparté del proyecto. Señor ministro Franco Por González la Sánchez. invalidez total. Señor Saldívar Ledo de Por la la Rea. invalidez total en los términos de mis votaciones anteriores. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto y por la invalidez. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto por la invalidez. Señor ministro Medina Mora. Por la invalidez de la fracción cuarta del artículo 459 y de los 2 últimos renglones del primer párrafo del 429 bis A. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto por la invalidez señalada. Señor ministro Pérez Dayán. Estoy con el proyecto por la invalidez de la fracción 4 del artículo 459, más como también está combatido el párrafo segundo del artículo 429 bis, de él yo estoy por la invalidez de la expresión de alienación parental. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Por la invalidez. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta de invalidez del artículo 459, fracción cuarta, y por lo que se refiere al 429 bis A, párrafo primero, parte final, existe una mayoría de 8 votos por la propuesta de invalidez, dado que el señor ministro Pérez Dayán vota por la invalidez solo de una porción de esa parte. Perdón, presidente. Señor ministro Franco. A mí me agradecería mucho que se asiente que hubimos quienes votamos por la invalidez total de ese párrafo también. Que fue mi caso, entiendo que fue el ministro Gutiérrez. El ministro Saldívar, el ministro Gutiérrez y el ministro Franco. Así, sí, sí. Bien. Yo también quiero anunciar que formularé voto concurrente en relación con todos los temas de la propuesta. Señor ministro En el Gutiérrez. mismo sentido, para anunciar voto concurrente y particular. Bien. Señor ministro Franco. Anuncio voto particular, presidente, dado que me voy a separar de las consideraciones, entonces Bien. es realmente un voto particular, aunque coincido con algunas invalideces. Sí. ¿Tomó nota la secretaria? Señora ministra Piña. Como lo anuncié desde que presenté el proyecto y en virtud de las realmente aportaciones que hicieron los ministros que votaron con el proyecto, me ofrezco a modificarlo tomando en cuenta las aportaciones que realizaron y pasaría yo el engrose a los ministros que votaron con el proyecto. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Alguna otra observación, señores? Habría que ver los efectos de la invalidez, ¿cómo están planteados, señora ministra, los efectos? Los efectos es a partir de que se publique al Congreso del Estado. Notifique. De que se notifique al Congreso del Estado el fallo. Bien.
¿Y los resolutivos, señor secretario? Sí, señor ministro presidente. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez del artículo 429 bis A con la salvedad indicada en el resolutivo tercero de este fallo del Código Civil para el Estado de Oaxaca, reformado y adicionado mediante decreto 1380, publicado en el periódico oficial de dicha entidad el 2 de enero de 2016, en términos del considerando quinto de la presente resolución. Tercero, se declara la invalidez de los artículos 336 bis B, párrafo último, 429 bis A, párrafo primero en la porción normativa, bajo pena de suspenderse o declararse la pérdida de su ejercicio, y 459 fracción cuarta del Código Civil para el Estado de Oaxaca. Cuarto, las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Oaxaca. Y quinto, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ¿Están de acuerdo, señoras y señores ministros, con la congruencia de los resolutivos en relación con las votaciones mayoritarias? En votación económica se aprueban los resolutivos y con ello queda resuelta la acción de inconstitucionalidad 11/2016. Vamos a un receso, señoras y señores ministros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle.